Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. ¿Qué tal, amigos televidentes? Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Esto es Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt, agradecido por permitirnos, como he dicho, entrar hasta sus hogares. Hoy vamos a hablar de elecciones. Para eso nos acompaña el politólogo Richard Morales, también nos acompaña Gabriel Silva, candidato independiente, y el abogado Francisco Carreira Pití. Esta noche estaremos hablando entonces de elecciones. Ya falta poquito para este tema tan interesante de las elecciones, no a la reelección, candidatos independientes, que de una u otra forma pues son como el ingrediente secreto de estas elecciones realmente, porque a pesar de todo hay partidos políticos fuertes y grandes, sin embargo también hay un número plural de candidatos independientes que han podido estar para estas elecciones de mayo de 2019, 5 de mayo de 2019. Abogado Carreira, yo voy a iniciar con usted, primero que todo. ¿Cómo ve usted este tema de la campaña no a la reelección? Un tema que creció a través de redes sociales y que ha tomado auge, sobre todo en los jóvenes que van a votar por primera vez en estas elecciones. Mira, yo creo que ese es el mayor tema de esta campaña. Primero que todo porque la Asamblea en los últimos meses no ha venido haciendo otra cosa que exhibir todo lo impropio, lo ilegal, lo corrupto, todo. O sea, no ha habido cosa buena. Y esto lo que nos ha puesto de manifiesto es que tenemos un organismo en donde lo que se presta es para hacer las cosas mal hechas hasta ahora. Todo ese tema de las planillas y de no divulgar y de toda la actitud que los mismos diputados han exhibido, agregándole a esto los incidentes luego de campaña, de continuar con ese clientelismo, lo que nos ha hecho a nosotros es tomar la bandera a muchísimos desde hace varios meses de no reelección, no se merecen la reelección en forma general. Y esto lo que ha provocado ahora, yo siento que hay de verdad una preocupación dentro de los partidos políticos por el porcentaje de diputados que en Panamá no se van a reelegir. Yo he sido tal vez un optimista de hablar desde el momento en el que estaba recogiendo firmas que lo que tiene Panamá ahora no es una elección presidencial. El verdadero impacto que nosotros tenemos que hacer aquí, el verdadero cambio, es elegir 40 diputados independientes. Si eso llega a la Asamblea, este país comienza a cambiar. Si mantenemos la mayoría de los diputados actuales con un presidente, ponga el que quiera, esto va a ser lo que está hablando el presidente Varela hoy, de chantaje. Y eso hay que entenderlo dentro del sistema político panameño, con la forma como se integran los partidos en la Asamblea y cómo obligan al presidente a tener que negociar con ellos. Esto es parte de lo que todos queremos que se acabe. Y para comenzar a acabar esto, el método es primero la Asamblea, que es donde hay más vulnerabilidad, siento yo, es en donde tenemos mejores candidatos en todos los circuitos. Hay candidatos independientes, también hay candidatos muy buenos, nuevos en los partidos políticos. Yo creo que eso es un tema que nosotros tenemos también que mencionar, porque el tema de no a la reelección no es ignorar a todos los candidatos de partido. No, hay candidatos muy buenos inscritos que están corriendo por los partidos que deberían formar parte de ese grupo de 40. Yo lo que vislumbro es que la verdadera controversia que va a haber aquí en la elección va a ser cuántos diputados de verdad vamos a elegir y cuántos no se van a reelegir. Ahora, los diputados de la Asamblea Nacional, cuando uno les pregunta sobre el tema no a la reelección, siempre tienden a preguntar a quiénes van a poner como candidatos independientes. Como politólogo, ¿cree usted que los candidatos independientes podrían hacer un verdadero cambio dentro de la Asamblea Nacional? Creo que la respuesta a esa pregunta es una incógnita por el momento, ¿no? Es decir,
No lo sabemos en la medida que gran parte de los candidatos de libre postulación responden o a proyectos o a ideas o a intereses propios. Como no están articulados en un proyecto político, es muy difícil anticipar qué tipo de comportamiento van a tener. Eso nos lleva a por un lado, la fortaleza de la campaña de no a la reelección, que es un fuerte rechazo a una política, partidos y figuras y candidatos que han visto un agotamiento, y ese agotamiento es reflejo de su incapacidad de responder a las demandas de los ciudadanos, al igual que un reflejo de la situación crítica en la que se encuentra el país como tal y su economía. Pero es ese desgaste que ha tenido los políticos tradicionales encaja bien con esa campaña no de la reelección, que ha podido aprovecharla con una crítica dura a esos políticos y a esa forma de hacer política. Pero el problema es en la parte propositiva, y ahí es donde vemos esa gran cantidad de votante indeciso que hay todavía en este momento, ¿no? Y es un votante indeciso porque, aunque coincida con la crítica a esos políticos, no tiene una propuesta que le dé una alternativa a eso, y quedan las dudas. ¿Es suficiente un cambio de figuras, de personas, o requerimos algo más profundo, un cambio institucional o un cambio incluso de sistema? Ahí es donde están las interrogantes, ahí es donde está la indecisión y la incertidumbre de gran parte de los votantes y del país. Pareciera ser, y esto ya se decide a nivel presidencial, porque es ahí donde hay la posibilidad de un proyecto alternativo de país, de si los votantes van a optar por cambiar a quienes van a gerenciar, administrar el sistema, el Estado, manteniendo el modelo como tal intacto, o si van a estar dispuestos a votar y apostar por un cambio sistémico, por una transformación más profunda. Así que, sintetizando un poco la idea, creo que hay una indignación, un descontento, un malestar en la ciudadanía que ha podido ser canalizado y aprovechado por la campaña de no a la reelección. Creo que varios diputados no van a ser reelectos, van a haber muchas sorpresas, muchos señores y señoras feudales que van a perder su control, que van a perder su curul, pero eso no nos da ninguna certeza de lo que venga después, en la medida que gran parte de las candidaturas de libre postulación están desarticuladas entre sí, es decir, no representan un proyecto, y lo que venga pudiera ser que terminen absorbidos por el sistema, o efectivamente pudiera ser que muchos tengan posiciones firmes y dignas dentro de la Asamblea. Pero es una incertidumbre en la medida que más que una campaña propositiva ha sido de crítica a lo que hay. Ahora, Gabriel, tú eres candidato independiente a diputado, y es un tema de no a la reelección que ha surgido a través de redes sociales, y que tal vez muchas personas, y los actuales diputados son personas sumamente mayores, y los candidatos independientes a la Asamblea Nacional son prácticamente jóvenes en su gran mayoría. Podría decir que un 90% son jóvenes. ¿Cómo romper con ese estigma o con ese paradigma que hay actualmente en la población panameña, que pensarán que los jóvenes no van a hacer ese cambio que se necesita dentro de una Asamblea Nacional que hemos visto que ha estado envuelta en escándalos de corrupción, envueltas en temas de planillas, envueltas de, como ellos llaman, negociaciones para poder aprobar situaciones dentro de la misma Asamblea? Sí, mira, primero que todo, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes en este programa. Yo creo que cada espacio, cada curul, cada silla en la Asamblea que un candidato de libre postulación o un candidato nuevo de un partido político le quite a uno viejo, es decir, a uno que tiene 10, 20 o hasta 30 años en la Asamblea, es ganar para Panamá. Sea que ese candidato sea independiente o sea un partido político, eso es ganar para Panamá. Porque los diputados que llevan décadas en la Asamblea han conspirado en contra de la ciudadanía, no han alzado la voz, no han dicho lo que está pasando ahí adentro, no han rendido cuentas y no han actuado con transparencia. Entonces, estoy de acuerdo con Richard de que sí, uno no sabe cómo puedan articularse o cómo puedan unirse o cómo puedan trabajar en conjunto los candidatos de libre postulación dentro de la Asamblea, pero para mí ya es ganar, quitarle puestos a esos que llevan décadas robando el dinero de los panameños. Ya cuando estemos allá adentro van a haber muchos temas en los cuales quizás no estemos de acuerdo y quizás no,
Pero yo envisiono una asamblea con muchos independientes, 10 o más, en donde podamos tomar bancadas y donde podamos crear una bancada y tomar comisiones, en donde se toman decisiones importantes en temas de anticorrupción, en temas de educación, en temas de economía para el país. Entonces, sí, yo siento una esperanza, y no solamente yo, sino lo veo en las calles, cuando tocamos las puertas, de las personas nos dicen lo que se está hablando en esta mesa, no a la reelección. Automáticamente las personas ya tienen eso en la cabeza. No a la reelección, yo voy con los independientes o voy con los nuevos porque no quiero más de lo mismo. Y también los independientes se han vuelto una figura atractiva para el ciudadano, por lo que se ha conversado aquí. Están cansados de ver las mismas caras en la asamblea. Entonces, sí, yo creo que se puede hacer muchísimo en esta elección y que los jóvenes, si bien nos estamos involucrando, lo estamos haciendo por esa frustración que viene y causa la campaña de no reelección, que surgió en redes sociales, pero es importante reconocer que cada vez más está llegando a lo que son las calles. Y ya vemos vallas publicitarias en las calles, vemos carros con calcomanías, vemos manifestaciones en diferentes calles y avenidas de la ciudad. Entonces ya se ha crecido, ha incrementado, algo que no solamente es de redes sociales, sino que se ve físicamente en las calles. Entonces, al final, yo creo que lo que está pasando es sumamente interesante e importante para Panamá, porque son muchos jóvenes, algunos no tan jóvenes, que están por primera vez involucrándose en política y lo hacen porque están descontentos de la politiquería tradicional de siempre. Sí, ahora les consulto a los tres, podrán responderme en cualquier orden. Hay algunos candidatos independientes que tal vez en su momento, en la recolección de firmas, no salieron como candidatos independientes y decidieron unirse a un partido político como tal. ¿Está esto correcto? ¿Está esto podría decirse, en la línea de la nueva reelección? Yo no sé exactamente cuántos candidatos que estaban en el proceso de recoger firmas quedaron vinculados o postulados por partidos políticos. Conozco el caso de 2 o 3, específicamente en mi provincia, en Chiriquí, y no creo que realmente sea para mí un tema de mayor consecuencia, y yo te voy a explicar por qué. Porque yo creo que nosotros lo primero que tenemos que poner aquí claro es, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es Panamá como país. Y esta conversación la tuve yo con dos candidatos que fueron postulados habiendo quedado de quinto en el tema de las firmas, y al postularse entonces como que sentían que de alguna manera había un tema como de traición al movimiento independiente, que no existe tal cosa como movimiento independiente. Habemos muchos no vinculados a partidos políticos que estábamos tratando de participar dentro del proceso electoral, pero sin ser realmente ningún movimiento ni tener ninguna relación, la mayoría uno con otro. Entonces, al hacer esto, yo creo que al vincularte a un partido te podrán criticar, dejaste de ser independiente, pero eso no es lo importante. Lo importante es si tú puedes ganar una curul y llegar a la asamblea. El tema es, tenemos que reemplazar a la mayor parte de los diputados, y esa es la meta. Y yo creo que todos entendemos que la meta es, mientras menos de los corruptos que hay hoy, las personas que han sido cuestionadas por la forma como se han manejado en la Asamblea, eso garantiza una mejor relación con un presidente. Yo no dudo que en la forma como se están planteando las elecciones, cualquier presidente va a preferir tratar con un grupo independiente que quedar en víctima o quedar bajo el chantaje de 2 o 3 grupos políticos que cuando se unen lo van a controlar todo. Yo siento que ahí es donde está el cambio, que eso es lo que tenemos que promover. Claro, con esta participación del doctor Francisco Carreira, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, amigos televidentes. Ustedes no le cambien, recuerde que usted puede emitir su opinión a través de nuestras redes sociales, @FTV05, también a través del WhatsApp 6612-5758. Una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta con Cruce de Ideas, estamos conversando sobre las elecciones del próximo 5 de mayo de 2019. A continuación vamos a ver unos videos que dieron de qué hablar
durante esta semana, donde se podía observar a la actual diputada Catherine Levy en una situación en el área de la 24 de diciembre, cuando estaba en una actividad política y prácticamente ella fue abucheada, como pueden observar ustedes, amigos televidentes, en estas imágenes. Ella fue prácticamente abucheada por los que estaban dentro de esta reunión. Ella explicó posteriormente en su cuenta de Instagram la situación que se dio. En un video de 4 minutos explicaba y rompió en llanto la diputada sobre esta situación, porque ella dice que en su circuito prácticamente ella es la única mujer que está en estas elecciones generales de mayo de 2019 para diputada en este circuito. Pero veíamos también hace unas semanas atrás situaciones similares con la presidenta de la Asamblea Nacional, donde se dieron algún tipo de altercados con el periodista Mauricio Valenzuela del grupo Claramente, donde ellos le dieron seguimiento a un equipo de la presidenta Yanibel Ábrego de la Asamblea Nacional, donde supuestamente, no puedo aclarar o afirmar que fuera así, pero que supuestamente se estaba llevando bolsas de comida para estos lugares. ¿Mantenemos la política tradicional en Panamá? Creo que esa política tradicional, por un lado, esas redes clientelares que tejen los partidos y los candidatos se alimentan de la necesidad que sigue existiendo en nuestro país, haciendo muy vulnerable a la población, ¿no? Un Estado que ha renunciado a gran parte de sus funciones y este espacio termina siendo llenado muchas veces por estas redes clientelares o en otros casos, peor incluso, por el narcotráfico. Así que la ausencia del Estado en las comunidades y la situación de exclusión y marginación en la que se encuentra gran parte de la población la hace vulnerable a esta política. Esta política sigue intacta y es la que es muy difícil de poder dimensionar, ¿no? No sabemos verdaderamente cuánto dinero se despilfarra, por un lado, de dinero público y dinero privado y de fuentes desconocidas en el intento de comprar votos. Ahora, y si esto lo vinculamos nuevamente a la discusión anterior que se daba sobre la posibilidad de una bancada o de candidatos de libre postulación o de partidos más pequeños, partidos nuevos como el Frente Amplio por la Democracia, lo decisivo ahí van a ser dos elementos, ¿no? Si esas bancadas van a tener el tamaño suficiente para incidir sobre el voto, obligar al presidente y a la bancada mayoritaria a negociar, y también si esas bancadas van a terminar reproduciendo el comportamiento de los diputados actuales. Es decir, en vez de negociar sobre la base de una agenda, si negociar sobre la base de prebendas. Porque el clientelismo no solo se ve en las comunidades, aunque ahí se ve de manera más dramática, ¿no? Las personas en situación de pobreza recibiendo a cambio de su voto alguna ayuda de parte del diputado, ¿no? Pero también se ve en la propia asamblea, cómo negocian los diputados a fin de cuentas sus votos, cómo se negociaron probablemente los votos para los magistrados y los futuros directivos del canal. El presidente les da presupuesto a los diputados para que ellos voten a su favor, pero de igual forma, ¿de dónde vienen las leyes que pasan los diputados? Son muchas veces las leyes que favorecen a los donantes de campaña del candidato a presidente y de los candidatos a diputados. Así que ahí vemos una cadena clientelar, donde el dinero termina comprando presidencia, termina comprando diputados y termina comprando votos abajo. Así que si lo vemos, digamos, si lo ponemos en perspectiva, estamos hablando de una cadena clientelar de compra de votos, de compra del propio Estado a favor de intereses privados. Y si queremos acabar con ese fenómeno, esa corrupción del Estado, tenemos que empezar ahí, cómo sacamos el dinero de la política para que la política no esté al servicio de los poderes económicos. Ahora, ¿esto no sería una pelea injusta? Porque, digo, los diputados de partidos tienen la ventaja de que tal vez tengan los presupuestos para poder hacer todo este tipo de ofrecimientos de bolsas de comida, sacos de cemento, hojas de zinc, versus los candidatos independientes que son relativamente jóvenes, que han, qué sé yo, tenido ahorros, que han tenido algún tipo de presupuestos totalmente diferentes a los que tienen los actuales diputados. ¿No sería esto una pelea totalmente injusta o desbalanceada?
Sí, mira, hay cosas que definitivamente son injustas o desbalanceadas entre los candidatos de libre postulación y los de partidos políticos. Una de ellas es definitivamente que la cantidad de subsidio público que se le da a los candidatos. A los de los partidos políticos se le da millones de dólares, casi 45 millones de dólares o más, que se dividen entre todos los partidos políticos, y a los independientes creo que son 3 millones de dólares que se dividen para todos. Definitivamente cuando lo ves en ese plano económico hay un gran desbalance. Y este desbalance pues obviamente le da ciertas ventajas a los partidos políticos para mantener, incentivar sus estructuras, ya sean de organización o sean también clientelares. Pero si bien esto es cierto, yo creo que también hay que ver lo positivo que tienen los independientes, que no tienen lo de los partidos políticos. Y que creo que al final de cuentas, si haces una matemática, por lo menos yo me siento más contento estando como libre postulación, siendo independiente, a tener esos millones de dólares que le dan a los partidos políticos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando voy a las casas, puerta por puerta, voy a conversatorios, recorro mi circuito, las personas están cansadas de escuchar y de los representantes de los partidos políticos. Y eso no se puede comprar. Por más dinero que le dé el Tribunal Electoral a un candidato de un partido político, tú no puedes comprar la confianza de muchas de las personas. Sí, quizás tengas tus redes clientelares y algunas personas puedas comprarlas por comida, pero hay muchas áreas en Panamá y en mi circuito que no, que la gente dice basta de esto y que yo no quiero que cada 4 años aparezca alguien y me compre, sino que realmente queremos educación de calidad y empleo. Entonces, es cierto que ellos tienen un beneficio económico superior a los de libre postulación, sin embargo, nosotros tenemos en positivo que somos caras nuevas, estamos tratando de hacer otro tipo de política. Y también internamente, en mi campaña, eso nos ha forzado a ser mejores, en el sentido de que, como no vamos a regalar un jamón, un embutido o un artículo promocional, nos vamos a enfocar en hacer propuestas más sensatas, propuestas que realmente le lleguen a la gente y que no vayan a hacer improvisar. Estamos peleando, es decir, en vez de darles lo que ellos están acostumbrados, quizás a un producto, un embutido, vamos a hacer mejores propuestas para que prestar atención. No tenemos las estructuras que tienen los partidos políticos. ¿Qué significó eso para nosotros? Que tenemos que crear nuestras propias estructuras, pero estructuras de confianza, gente que realmente quiere un cambio. Entonces estamos agarrando ese negativo, esa desventaja que tenemos en papel, pero tomándola y volteándola para realmente que las personas sientan que otro tipo de política se está haciendo en Panamá. Ahora, otro tipo de política se está haciendo en Panamá, cierto, y válido lo que usted ha dicho, señor Gabriel. Sin embargo, tal vez, vuelvo y digo que hay percepción en la población panameña que tal vez los jóvenes irán a la Asamblea Nacional a hacer algún tipo de, por decirlo así, de taquilla, como se ha hecho durante este último quinquenio, por parte de algunos diputados que tal vez buscan protagonismo, porque, vamos, hay diputados que tienen protagonismo en la Asamblea Nacional. La única diputada independiente que hay en la Asamblea es la diputada Ana Matilde Gómez. Y si es cierto, ha asistido a la Asamblea Nacional casi siempre, no puedo decir que no. Y con esto, ojo, no quiero decir, ni estoy diciendo que estoy apoyando a la señora Ana Matilde Gómez, porque seguramente en redes van a decir eso. Y dejo claro que no estoy apoyando a Ana Matilde Gómez ni a ningún político, absolutamente a nadie estoy apoyando yo, porque no me han convencido realmente, no me han convencido, lamentablemente. No me han convencido, por lo menos para presidente ninguno me ha convencido, así que vamos a ver si tienen propuestas un poquito más reales, un poquito fuera de lo normal para poder convencer a los jóvenes, señor Carreira, porque vamos, hay un grupo mayoritario de jóvenes que tal vez no se han decidido por quién van a votar por estas elecciones de mayo de 2019, que estén indecisos, que se estén dejando llevar por familiares y decir, bueno, vota por tal político que te va a ayudar durante el tiempo que esté en el periodo. ¿Es esto algo común en Panamá? Mira, yo creo que nosotros debemos tal vez eliminar ese tema de que es jóvenes, porque yo no veo los candidatos independientes en función de la edad. Al contrario, yo te digo, ¿qué me asombra a mí de lo que conozco hasta ahora? Tú tienes médicos participando en el circuito de Boquete, tienes médicos participando en el circuito de Bugaba, tienes un empresario que tiene 8 panaderías en Chorrera, que es el señor César Herrera, tienes un abogado que es profesor de la Universidad de la USMA en Panamá Oeste, en Arraiján. O sea, y cuando tú comienzas a ver la calidad de los candidatos que tenemos, esto no es un tema
Cuando decimos jóvenes, de alguna manera estamos hablando de gente muy joven. Yo a Gabriel, cuando lo veo, a Gabriel yo le pediría si tiene cédula, por la cara de joven que tiene. Pero, no, y de verdad, y con esto lo que yo no quiero es que nosotros comencemos a poner etiquetas que de verdad no son. Porque a mí, digo, en el caso del mismo circuito donde está Gabriel, ahí hay una doctora que es una uróloga famosa en Panamá, la doctora Persky, que también es candidata. Está mi amiga Corina Cano, que es una abogada de familia de mucho prestigio en Panamá. O sea, tú tienes gente que cuando digamos jóvenes no estamos discriminando porque no es una falta de experiencia, es una falta de oportunidad. Y es gente que yo creo que el día que lleguen a la asamblea, tú no vas a dudar de que son gente que tienen valores y tienen principios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente le debemos pedir a todos estos candidatos? Pedirle a los votantes, esta es la gente que queremos llevar a la asamblea, gente que tiene principios y gente que mañana no van a decir, espérate, yo por una planilla. Hay otra cosa que yo creo que también debe ser muy importante con los diputados. Ahí hay un reglamento en la asamblea que hay que acabarlo el día 2 de julio de este año, que habla de 3 exoneraciones de automóviles por año, que habla de una franquicia telefónica de $500 por mes, entre otra cantidad de beneficios que tienen los diputados, amén de las otras cosas que vamos a hablar cuando hablemos de constituyente como no reelección. Yo creo que es algo que vale la pena considerarlo. No estoy emitiendo una opinión todavía, si debe ser 1 o 2 periodos, eso va a ser aquí trabajo que nuestro politólogo nos debe instruir un poco, pero lo que sí yo veo es que sí hay, no solamente de dónde escoger, sino gente extremadamente buena, con mucha capacidad, que nos van a honrar llegando a la asamblea. Claro, estamos hablando de que son personas profesionales, como ha dicho usted, que tal vez están cansadas de la política tradicional y han dicho, bueno, hay que darle un norte diferente a Panamá, un cambio diferente al país, y se han atrevido porque hay que respetarle también esa decisión a todos aquellos independientes. Solo comentando sobre eso, estoy de acuerdo con el doctor Paco Carreira. Sin embargo, sí creo que es importante mencionar que yo sí estoy viendo que más que en las elecciones anteriores hay más jóvenes que se están atreviendo y se están postulando. Y creo que eso se debe a la figura de libre postulación en gran parte, porque muchos jóvenes no se sienten representados por los partidos políticos que hoy existen en Panamá, ni tampoco por esos diputados que tienen más tiempo que la vida de estos jóvenes en la asamblea. Yo tengo 29 años, por ejemplo, y hay diputados ahí que tienen 39 años sentados en la asamblea. ¿Cómo yo me voy a sentir representado por alguien que tiene tanto tiempo allá adentro en la asamblea? Y no solamente eso, porque no es solamente una cuestión de edad, sino una cuestión de rendimiento. Una persona que no va a la asamblea, que no se le descuenta su salario, que no propone proyectos prioritarios para los jóvenes y a veces ni siquiera para el país. Yo creo que eso sí ha causado que varios jóvenes que entienden que la política es importante, pero no se sienten representados por los partidos políticos, se atrevan y lo están haciendo por medio de la vía de los independientes. Y también es importante mencionar que no todos los jóvenes son iguales, así como todos los adultos mayores no son iguales, las personas no somos todos iguales. Y hay jóvenes que sí viven por la taquilla y eso es lo que les gusta, pero hay jóvenes que sí se han preparado, que sí les interesa las políticas públicas en base a evidencia, y eso es lo que esta candidatura está tratando de hacer. En mi caso y la de mi suplente, ambos jóvenes preparados, con una trayectoria limpia, que queremos hacer un cambio y no ir a taquillar a la asamblea. Bien, con esta intervención de Gabriel Silva vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial aquí en Cruce de Ideas. Recuerde nuestras redes sociales @PTV05, ahí usted puede emitir su opinión utilizando la etiqueta Cruce de Ideas. El tema de hoy, elecciones del próximo 5 de mayo. A través del WhatsApp 6612-5758 también puede emitir su opinión. Aquí nosotros estaremos recibiéndolas. También puede proponer algún tema que usted desee saber o que podamos entonces aquí debatir en esta mesa de Cruce de Ideas. Una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta con Cruce de Ideas y bueno, en los dos últimos bloques nos hemos enfocado en el tema de la Asamblea Nacional. Sin embargo,
en la población panameña todavía hay un tanto de duda por quién votar para presidente de la República. Hay 3 candidatos por libre postulación y otros candidatos de partidos políticos que tal vez tienen una fuerza mayoritaria porque algunos han hecho alianzas con otros colectivos políticos. Ahora bien, de llegar un candidato presidencial independiente a la presidencia de la República, ¿qué podría cambiar en el entorno político del país, señor Richard? Creo que eso va a depender de lo que ese candidato de libre postulación represente. Ahí yo quiero enfatizar la importancia decisiva de las ideas, es decir, qué posiciones políticas tiene ese candidato y a qué intereses responde, porque los intereses no son solo político-partidistas, tendemos a pensar y buscar cuáles son los vínculos partidistas de un candidato, también hay vínculos económicos, es decir, si responde o tiene estrechas relaciones con sectores importantes del poder económico panameño. Esos son todos elementos a tomar en cuenta, porque uno pudiera pensar que un candidato que llega a la presidencia de libre postulación pudiera terminar negociando de la misma forma que han hecho los 2 gobiernos que han llegado a la presidencia en Panamá con minoría en la Asamblea, que son casualmente 2 gobiernos panameñistas, ¿no? El de Mireya Moscoso y el de Juan Carlos Varela, y lo que terminaron haciendo es negociando de la misma manera que los demás partidos, solo que teniendo que utilizar más el presupuesto público para tratar de comprar los votos de los diputados. Por eso digo, por un lado, que está la forma como vayan a hacer política, es decir, si van a ser un presidente comprometido con cambiar la gestión del Estado. Eso requiere seguramente una constituyente para cambiar la correlación de fuerzas en el país y la distribución de poder en el Estado. Eso solo pudiera ser compensado sin la constituyente si hubiera mucha presión social que obligue a los diputados a votar con un proyecto del presidente. Pero a fin de cuentas, lo decisivo aquí es qué ideas va a representar ese candidato y si vamos a estar ante una mera continuidad de las políticas que han habido en Panamá desde la invasión o si vamos a estar ante un presidente que va a representar un proyecto político de país diferente. Y yendo al tema de la Asamblea, para usar un ejemplo de lo que implicaría una diferencia en cuanto a proyecto de país. Panamá es uno de los pocos países en Latinoamérica donde no hubo un debate sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este es un tema que prácticamente definió una elección en Costa Rica y llevó a enfrentamientos sociales fuertes en Colombia, porque ese era un tema divisivo, porque habían visiones ideológicas distintas sobre eso. En Panamá pasó en silencio absoluto, prácticamente con unanimidad de la Asamblea y las fuerzas políticas consolidadas en ese momento. Mi duda sería si una nueva Asamblea con una participación fuerte de candidatos de libre postulación hubiera votado de forma distinta o votaría de forma distinta hoy en día. Ahí es donde yo sé, por ejemplo, que candidatos del Frente Amplio por la Democracia seguramente hubieran votado o candidatos de la izquierda en contra del TLC en su momento y votarían ahora en contra. Por eso creo que más importante que la edad, aunque la edad no es que sea irrelevante, porque la edad implica muchas veces una visión más idealista, más rebelde de la sociedad y una renovación. La edad es valiosa, es importante, pero más importante que eso son las ideas, efectivamente. ¿Qué posiciones políticas representan y si implica un cambio en el tipo de país que queremos o si simplemente es la continuidad de lo que hay con caras nuevas? Ahora, estamos hablando que tal vez en algunos sondeos que se hacen a través de redes sociales, que hacen algunos medios de comunicación, sondeos que no son científicos, ¿vale? Destacar eso también. Tal vez los candidatos de los partidos políticos encabezan estos sondeos y los candidatos por libre postulación están muy abajo y la indecisión de las personas también es muy alta. ¿Qué hacer con este tipo de situación que se está dando actualmente en el país? Mira, yo creo que Panamá debe aprender que en las últimas 2 elecciones aquí hubo, yo no diría algo concertado, pero las encuestas, todas se equivocaron, las encuestas. Los sondeos que hay hoy, tú puedes tener sondeos hechos para cada candidato como quieran y eso al final del día no te va a reflejar la verdadera realidad. Esto es qué va a ocurrir el día 5 de mayo. Y tomando un poquito de lo que decía Richard de un candidato independiente, yo creo que esto es un tema de estructura. Tú no puedes pretender llegar al gobierno si tú no tienes una estructura. Y yo hoy te digo,
abiertamente critico a los 3 candidatos independientes con los cuales soy amigo personal de todos ellos. ¿Por qué los critica? Porque no han promovido a los diputados. Aquí hay una campaña en donde cada vez que hay un micrófono hay demasiados ataques a otros candidatos de partidos políticos. Pero yo sí quisiera ver a los candidatos independientes promoviendo lo que ellos van a necesitar, que son las candidaturas de diputados independientes. Hay un elemento que decía Gabriel y es la falta de recursos. Bueno, parte de cómo tú atacas el tema de la falta de recursos es que los candidatos presidenciales hagan campaña para los candidatos a diputados. O sea, ¿de qué te sirve llegar, como decía Richard, qué posición llegas mañana? Toma el que quieras de los candidatos independientes. Llega a la presidencia. ¿Qué es lo primero que tiene que ver? ¿Cómo quedó la asamblea? Entonces tú tienes una obligación de promover. Hemos mencionado aquí cantidad de nombres de gente nueva, gente valiosa, pero ¿qué es lo que pasa? Y te lo digo con mucha pena. Yo vivo en el circuito 87, trabajo en el circuito 87 y hay personas que a mí me han llegado a preguntar, bueno, ven acá, ¿quiénes son los candidatos independientes aquí? Y yo no dudo que Gabriel y muchos de los otros que están independientes o participando por partido no hayan hecho su trabajo. ¿Están pensando los candidatos presidenciales por libre postulación solamente en su interés y no en el interés de los demás? Es que yo creo que el problema no es atacarse unos a otros. Eso no produce ningún resultado. Decía Richard también aquí cuando te hacen un planteamiento, vamos a cambiar la ley de contratación pública. Bueno, perfecto. ¿Cómo? ¿Qué le vas a quitar? ¿Qué le vas a poner? ¿Qué condiciones son las que tú vas a hacer? Eso es lo que nos hace falta a todos en ese aspecto. De propuestas no es enunciar temas. No, el tema es cuál es la solución y cómo lo voy a hacer. Pero yo creo que en la campaña política el elemento que falta aquí es la campaña de los candidatos independientes para los diputados. Y entiendo cuál es el problema. Como no son un partido, entonces probablemente Gabriel esté apoyando a un candidato presidencial, otro esté apoyando a otro, el otro, y normalmente debe ser así. Pero el tema es que todos necesitamos que los independientes sean los que sean escogidos mayormente en la asamblea. Y eso lo van a necesitar cualquier independiente. Entonces eso es un deber, promover esas candidaturas a nivel del país, y yo siento que eso ha faltado. Claro, yo he escuchado propuestas de algunos candidatos en los medios de comunicación cuando estoy en coberturas y me hace un tanto de ruido algunas de estas propuestas que voy a proceder a mencionar. Por ejemplo, el tema de los medicamentos, que guarden las facturas y que cuando esté en el gobierno yo se las voy a reembolsar. También he escuchado el tema de disminuir de 71 diputados a 50 diputados en la Asamblea Nacional. ¿Será esto correcto, Gabriel, hacer todo este tipo de propuestas que tal vez cuando vamos a ver que están en gobierno se olvidan realmente de esto? Porque, por ejemplo, la constituyente era una propuesta de campaña del presidente Juan Carlos Varela y no se toca, sino fue hasta el año pasado prácticamente, o este año, el año pasado, si mal no recuerdo, y la constituyente quedó en el aire. Una propuesta que el presidente Juan Carlos Varela no ha podido cumplir. Una propuesta también, el tema de 24/7, agua para todos, 0 letrinas y todo lo demás. Hay otras propuestas que se han cumplido tal vez, pero ¿qué hacer con estas propuestas que tal vez para las personas le hacen un tanto de ruido y que no son tan atractivas a la población? Sí, mira, yo creo que gran parte de la razón por la cual muchas personas están descontentas con la política y por lo cual surge no la reelección y las candidaturas independientes es precisamente por eso, por propuestas vacías, propuestas irreales y a veces hasta propuestas que no le competen al candidato. En mi caso, como diputado, yo propongo leyes y especifico en mi plan de propuestas cuáles son las normas que voy a modificar, inclusive a veces hasta el artículo que hay que modificar. Pero hay candidatos a diputados que están prometiendo aceras, que están prometiendo parques, que están prometiendo cosas que no son labor del diputado. Entonces, desde ya se puede ver, por ejemplo, en las candidaturas a nivel de diputado, un choque entre las propuestas que deben hacer, las cosas que deben hacer, y lo que ellos creen que la ciudadanía quiere escuchar. Es cierto, y yo estoy notando que
Y me parece inaceptable que hay muchos candidatos a nivel presidencial y también a nivel de diputados en mi circuito y en muchos circuitos que al día de hoy no han presentado sus planes de gobierno y sus propuestas específicas. Escuchamos en debates a veces propuestas lanzadas al aire que parecen hasta de demagogia, por salir del paso, realmente, sin explicar realmente cómo lo van a hacer, qué leyes van a modificar, cómo van a abarcar el tema. Simplemente tiran estos mensajes afuera sin explicar el cómo lo van a hacer. Y eso es importante, porque es muy fácil salir afuera y decir, vamos a crear más empleo, la gente va a tener más plata en el bolsillo, va a haber más seguridad. Y lo que estos debates deben funcionar es también para explicar, ok, qué es lo que vas a implementar. Y también es interesante, ligado a los debates y a los planes de gobierno a nivel presidencial, conectando lo que menciona el doctor Carreira, he notado que muchos de estos debates, lo que proponen los candidatos presidenciales, muchos de ellos son realmente propuestas de ley, es trabajo de la Asamblea Nacional. Entonces yo me siento a ver los debates y escucho eso es una propuesta de ley, eso es algo que yo desde la Asamblea debería hacer, ese es el rol del diputado. Entonces sí hay un choque, entonces, porque es cierto, los candidatos a nivel presidencial son importantes en Panamá, pero nos estamos dando cuenta cada vez más que Panamá quizás no es tan presidencialista como algunos pensaban, y lo estamos viendo justamente en este gobierno, que los diputados son los que tienen la justicia de Panamá bloqueada, en gran parte la economía frenada, el desempleo juvenil creciendo. Gran parte de la responsabilidad la tienen los diputados porque son los que hacen las políticas públicas y las leyes del país. Entonces sí creo que es un mensaje de crear conciencia de que hay que prestarle atención a los candidatos presidenciales, sus propuestas y el cómo las van a hacer, pero también igual o hasta más atención a la Asamblea Nacional y quiénes van a ser esos diputados, porque hoy el país está como está, en mucha parte y responsabilidad por la Asamblea de los Diputados. Ahora, señor Richard, hemos visto que tal vez los candidatos han lanzado propuestas de una u otra forma un tanto vacías. Hay quienes no han presentado propuestas realmente. Me reservo el nombre de la persona que por lo menos yo, Ramsés Betancourt, no ha escuchado ningún tipo de propuestas reales o verdaderas. Y me parece un tanto prudente de esta persona no mostrar una propuesta como tal, porque tal vez es un tanto inteligente en su forma de hacer campaña. Pero ¿cómo lograr que las personas puedan emitir un voto durante las elecciones del próximo 5 de mayo de 2019, que estamos a solamente un mes y tanto para que sean las elecciones de mayo de 2019, de manera consciente, evitando el partidismo, evitando el tema del clientelismo y evitando todo este tipo de situaciones que ya conocemos? Creo que ahí es importante a la hora de evaluar propuestas, de tratar de comprender qué está planteando el candidato y su partido, en caso tal de tener un partido como un todo, es decir, como un proyecto, ¿no? Porque eso permite evaluar la propuesta en su contexto, que no sea esta propuesta suelta, improvisada de las que mencionaba Gabriel, de las que tú mencionabas también, Ramsés, que han lanzado muchos candidatos, aunque incluso esas se pueden evaluar en sí, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de que guardes las facturas para que compres los medicamentos en la farmacia, lo que resulta que estás haciendo es dejando intacto el problema de fondo, esos oligopolios de los medicamentos, y planteando una solución que lo que hace es favorecer incluso el negocio de esas propias farmacéuticas, porque se las estás comprando más cara afuera. Ahora, es una solución temporal a la persona, pero para el Estado y para la sociedad a largo plazo es mucho peor lo que él está planteando. La propuesta, para decir las que has mencionado, creo que es relevante mencionarlas, la de reducir la cantidad de los diputados, eso le va a ahorrar al Estado una cantidad de dinero efectivamente, pero deja intacto el problema del papel de la Asamblea en la sociedad y de la corrupción que hay en la Asamblea, en esos eslabones, en esas redes de corrupción. Así que no ha resuelto nada, sino que simplemente hay algunos diputados menos. Pero ahí es importante, y creo que se está dando en esta elección, ¿no? Que en la medida que hay ese malestar en la ciudadanía, hay más personas que están dispuestos a hacer un voto de opinión o un voto programático. Ese es el voto que se hace no sobre la base de tu pertenencia a un partido político, ni tampoco sobre la base de que hayas recibido algún tipo de prebenda o favor, alguna promesa del candidato, sino porque tienes una opinión favorable sobre la persona y sobre el plan que está presentando. Pero yo creo que la clave de que ese voto sea decisivo y sea verdaderamente un voto consciente es que ponga en perspectiva qué está planteando como tal, cuál es el proyecto que está planteando ese candidato, ese partido para el país. Porque de lo contrario, simplemente estás planteando una continuidad de lo que ya hay.
Así que yo creo que y esto es difícil hacerlo porque tampoco se hace análisis en general de los planes de gobierno de los candidatos, ¿no? Yo creo que ese elemento de pensarlo como un proyecto, incluso en el tiempo. Yo había mencionado anteriormente que hay que ver cuáles son los intereses que tiene un candidato, a qué ideas responde, porque eso permite ver qué tan serio es el proyecto y la propuesta. Porque es muy fácil que un candidato contrate a unos consultores y le haga un plan que se ve muy acabado, ¿no? Que se ve muy limpio el plan, pero lo que tú quieres saber es qué coherencia tiene ese plan, con quién es el candidato y qué probabilidades hay de que va a luchar en verdad por implementar esas ideas en la práctica, ¿no? Bien, hemos llegado a la parte final de Cruce de Ideas. Creo que el tiempo fue bastante corto, bastante rápido. Hemos abordado varios temas, pero en un minuto cada uno va a poder dar una conclusión de este tema importante que son las elecciones del próximo 5 de mayo de 2019. Y voy a iniciar con usted, Gabriel. Adelante. Sí. Creo que el próximo 5 de mayo los panameños tenemos una nueva oportunidad de decirle no a la reelección, de luchar duro contra la corrupción y de realmente crear oportunidades equitativas para todos. El problema de hoy en Panamá está en la Asamblea y tenemos que prestar atención a quiénes son los diputados que vamos a elegir. No solo es importante elegir a jóvenes o a personas nuevas, sino que realmente personas con trayectoria limpia, preparadas y que quieran hacer las cosas bien y lo hayan demostrado con hechos que no van a hacer más de lo mismo. Así que yo los invito a que tomen un voto informado, que le digan no a la reelección y que estudien las propuestas de los candidatos. Hay candidatos que tienen grandes vallas y spots en algunos canales de comunicación, pero cuando vayas a estudiar qué es lo que proponen, a veces no encuentras absolutamente nada. Y eso es parte del problema de la corrupción, porque te venden un sueño que no tiene sustancia y luego sienten que no tienen que rendir cuentas con ustedes. Así que siga el voto informado y creo que esta vuelta vamos a ser varios independientes en la Asamblea y va a haber un mejor Panamá para todos. Doctor Francisco Carreira. Mira, yo creo que esto de Panamá es sin duda un país con una gran cantidad de recursos y lo que tenemos que poner nosotros en atención es cómo los vamos a manejar. Aquí ha habido demasiados alumnos de Odebrecht que yo creo que hay que barrerlos. Y cuando yo hablo de la Asamblea digo hay que barrerlos a todos. ¿Por qué? Porque esa es la forma de comenzar a construir el país que nosotros queremos. Cuando hablamos de que aquí vamos a bajar la cantidad de diputados, para eso necesitamos una constituyente. Esto no es una cuestión de que un candidato va a decir yo voy a hacer. No, para eso vendrá la constituyente en su momento y uno de los que está promoviendo que se haga una constituyente soy yo, dentro del grupo que se llama CUCO, dicho sea de paso, que es el Ciudadanos Unidos por la Constituyente. Forma parte de una promoción que queremos hacer. ¿Por qué? Porque eso es otra parte del cambio que Panamá debe dar. Pero el primero se debe dar el día 5 de mayo en las elecciones. Tenemos oportunidad de poner 40 diputados, que es lo mínimo que debe ser, para que haya una mayoría de diputados en la Asamblea y este país comience a cambiar. Señor Richard Morales. Creo que los ciudadanos tienen ante sí una elección importante. Tienen ante sí la posibilidad de decidir un nuevo presidente, al igual que nuevos diputados, nuevos alcaldes, nuevos representantes, y la posibilidad de decidir de que tengamos un cambio de sistema, es decir, que vayamos a una mayor profundidad, es decir, que vayamos a la raíz de los males que nos están afectando, de esa desigualdad histórica que ha generado una exclusión de la gran mayoría de los panameños. Y creo que estamos en un momento donde podemos tomar esa decisión como país de no contentarnos con la mera alternancia y continuidad de lo que hemos tenido y que podamos enviarle incluso un mensaje a aquellos que toman las decisiones en este país, a las élites en Panamá, y les mandemos un mensaje de que ese descontento se puede traducir en un proyecto político que plantee la transformación de Panamá y una distribución más equitativa de nuestra riqueza. Así hemos llegado a la parte final, amigos televidentes de Cruce de Ideas. Agradecemos al doctor Francisco Carreira por estar con nosotros, también a Richard Morales y a Gabriel Silva durante Cruce de Ideas. Recuerde seguirnos en redes sociales, @FTV05. Usted puede emitir su opinión utilizando la etiqueta Cruce de Ideas a través del WhatsApp 6612-5758, emitir sus opiniones. Será hasta la próxima. Esto fue Cruce de Ideas.